pasamos a la próxima ponencia, que es la competencia intercultural en una comunidad de indagación virtual, de Milce García Ferreira, de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, hola a todos, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí estamos. Mi nombre es Emilce García Ferreira, soy de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en la Cátedra de Historia de la Lengua Inglesa y también estoy en un proyecto de investigación que ya les voy a contar en un ratito. ¿Sí? Mi ponencia se titula La competencia intercultural en una comunidad de indagación virtual y es un avance, bueno, presento acá, ¿sí?, un avance de lo que será mi tesis de maestría. Quiero comenzar, bueno, hablando un poco de lo que ya sabemos todos, de lo que vivimos día a día, minuto a minuto, el desafío de nuestro contexto. Para ello les quiero mostrar esta imagen que encontré, que un poco describe y muestra, bueno, lo que vivimos los docentes en estos días, y esta imagen viene de un artículo que habla sobre la diferencia entre una enseñanza remota de emergencia y una enseñanza online efectiva. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuáles son? Ustedes son el señor que está empujando una pelota bastante grande, pero redonda, que puede avanzar, o son este otro señor que está empujando un cubo, que no sabemos si se le viene encima o si va a lograr empujarlo, cuánto lo va a empujar y qué más va a poder hacer con ese cubo. Me gustó esta imagen porque me parece necesario hablar de lo que estamos viviendo en estos días. Primero, la emergencia sanitaria, ¿sí?, que nos afecta a todos de diferentes maneras, docentes, alumnos, directivos, ¿sí?, con consecuencias que van a lo social, a lo cultural, a lo económico y también a lo personal, que nos ha llevado a implementar una educación remota de emergencia, principalmente que se diferencia de la educación, una educación online efectiva, en que la educación online o virtual supone una planificación muy cuidada, ¿sí?, un diseño muy cuidado y con muchos pasos anteriormente a la implementación, con objetivos claros y con un marco teórico que lo guíe, ¿sí?, con un modelo de diseño y desarrollo que lo guíe. La educación remota de emergencia nos llegó con falta de planificación, falta de capacitación, tanto docentes como estudiantes. Esto llevó a propuestas pedagógicas muy diversas, que en muchos casos tienen que ver más con lo que cada docente pudo hacer, ¿bien?, que con un lineamiento que se haya bajado o con algún instructivo que se haya bajado de los directivos, o que se fueron dando en la marcha, ¿verdad?, después. Y esto nos lleva, al menos en educación superior, a que el carácter heterogéneo de las aulas se acentúe. Y yo en mi trabajo, la verdad que destaco que nuestras aulas son diversas y son heterogéneas, y está bien que así sean, y tenemos que aceptarlo y tenemos que validar esa diversidad y esa heterogeneidad. Bien, validarlo, reconocerlo y trabajar desde ahí. Bueno, también tenemos que hablar de las clases virtuales. Un segundo que me muevo para allá. Entonces, en la educación remota de emergencia, tomamos clases virtuales, enseñamos con clases virtuales, donde la tecnología se vuelve medio de instrucción, ¿sí? Nuestros contenidos, los contenidos de nuestras asignaturas son otros,
la tecnología es el medio de instrucción, pero también se ha vuelto contenido, porque hemos tenido que trabajar con nuestros alumnos en cómo se utiliza la tecnología para resolver las actividades y para poder avanzar en los contenidos de nuestras asignaturas, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamentalmente tenemos que decir que es necesario repensar nuestras prácticas y trabajar en un replanteo estratégico, metodológico y curricular, ¿sí? En pos de, bueno, continuar y asegurar una experiencia de enseñanza-aprendizaje efectiva, significativa, ¿bien? Así, bueno. Este es nuestro desafío, este es nuestro contexto, y bueno, les quiero comentar que corro con la ventaja de pertenecer a un grupo de investigación que ya viene por varios años estudiando un modelo, un tecnomodelo educativo, que ya les voy a contar en un segundo, pero que lleva hacia, o que apunta hacia la virtualización de una asignatura de grado. Entonces, ya venimos investigando, venimos estudiando este modelo y la posibilidad de implementarlo, y esto fue una ventaja en este año que nos tocó hablar de, bueno, la emergencia remota, perdón, la educación remota de emergencia. Sí, ahí veo el chat, también los directivos, por supuesto, también los directivos, también los inspectores, estoy pensando también en la educación secundaria, y de ahí para arriba, los ministros, todo el mundo, nadie sabía al principio cómo íbamos a hacer, y creo que mucha incertidumbre también continúa, ¿verdad? Por más que hemos podido adaptarnos, algunos más, otros menos. Bueno, entonces en este contexto, como decía, en esta ponencia lo que voy a hacer es comentarles sobre una experiencia, un proyecto que llevamos a cabo en el 2019, que estoy ahora evaluando y escribiendo, y sigo investigando, porque por supuesto que todo ha cambiado, y que la idea es replicarlo, adaptarlo, modificarlo para el 2021. Bien, a ver. Bueno, los lineamientos teóricos que guían que guiaron este proyecto. En primer lugar, voy a hablar de las alfabetizaciones del siglo XXI, ya que, bueno, las habilidades de lectura y escritura, por supuesto que continúan vigentes, pero indudablemente no son suficientes para hablar de una alfabetización en el siglo XXI. Entonces, diversos autores, muchos autores han escrito sobre esto. Elijo el modelo de Tudney, Hockley and Pegram de 2013, que proponen un modelo de alfabetizaciones digitales con múltiples alfabetizaciones, ¿sí? Que están agrupadas en 4 categorías: lenguaje, información, conexiones y rediseño, y están ubicadas de acuerdo a su nivel de complejidad. Este modelo nos ayuda, nos guía ¿sí? en pensar qué capacidades, qué habilidades necesitan nuestros estudiantes para ser sujetos alfabetizados en el siglo XXI, para que puedan desarrollarse de manera efectiva. Y por ejemplo tenemos la alfabetización, bueno, impresa, que es la primera, que es la que involucra leer y escribir, pero las demás son todas alfabetizaciones que tienen que ver con la codificación y la decodificación de mensajes que están atravesados por las nuevas tecnologías. Entonces tenemos una alfabetización que te permite escribir y interpretar mensajes de texto, interpretar y también utilizar efectivamente hipertextos o enlaces que permitan leer y producir textos multimedia. Nuestros estudiantes leen multimedia,
¿sí? Los textos planos ahora no son tan efectivos como solían ser en otro momento, ¿verdad? Fíjense más hacia lo complejo, las alfabetizaciones de poder participar en juegos online, por eso dice gaming, not playing, ¿ok? De utilizar diferentes devices, diferentes dispositivos, la capacidad de codificar también. Luego, bueno, si quieren también puedo compartirles este texto que es muy interesante, las capacidades de realizar búsquedas efectivas, de interpretar la información que leen, de poder filtrar cuando hacen una búsqueda, y luego las capacidades de conexión, que son las que en este caso me interesan. Tenemos una capacidad personal de poder proyectarse como personalmente, la capacidad de participar en redes de diferentes tipos y la capacidad intercultural. Estos autores la definen como la capacidad de interpretar documentos y textos multimediales de una variedad de contextos culturales, así como de comunicar mensajes e interactuar constructivamente con interlocutores de diferentes contextos culturales. Y acá debo, bueno, la vida en este contexto, ¿verdad? En este sentido, tengo que destacar la idea de que cuando hablamos de diferentes contextos culturales no es necesario irnos a otro punto del planeta. Como dije anteriormente, diferentes contextos culturales ya nos atraviesan en nuestras aulas hoy. Podemos hablar, si no, de diferentes instituciones dentro de la misma ciudad o dentro de la misma provincia o del mismo país también, ¿verdad? Para profundizar un poco más, entonces, el foco está en la competencia intercultural. Byram la define, en realidad habla de la competencia comunicativa intercultural, y la define a partir de 5 saberes. Perdón. Bien. A partir de 5 saberes cuya interrelación se da de manera dinámica y necesaria. En primer lugar, hablamos del conocimiento, ¿sí? De saberes en general, del conocimiento, de la posibilidad de conocerse a sí mismo y al otro, y de la interacción social e individual. Luego, el saber ser, que tiene que ver con actitudes y con la posibilidad de relativizar la propia cultura y valorar la cultura de los demás, la cultura del otro, ¿bien? Saber comunicar o saber comprender, que tiene que ver con la posibilidad de interpretar textos, interpretar mensajes, actitudes, ¿sí? Y relacionarse con otras culturas. Saber hacer o saber aprender también, tiene que ver con las habilidades para descubrir e interactuar, ¿sí? La posibilidad de descubrir rasgos de otras culturas y poder interactuar de manera efectiva. Y finalmente, esta es una de la principal, según el autor, saber involucrarse, ¿sí? Esta tiene que ver con crear, desarrollar, mantener una conciencia cultural crítica. Como dijimos anteriormente, tenemos el contexto, nuestro foco es la competencia intercultural y necesitamos un modelo que nos ayude a implementar esto, ¿sí? Una metodología pensada, diseñada, planificada para implementar esto en la virtualidad. Y es aquí donde hablamos de la comunidad de indagación virtual. Y este es el estudio, este estudio es el objetivo del proyecto de investigación en el que participo. Los autores Garrison, Anderson y Archer
proponen la formación de comunidades de indagación virtual a fin de que el aprendizaje virtual sea significativo. Entonces, para asegurar una experiencia educativa significativa y efectiva, los autores proponen la interrelación de tres presencias. Una presencia social, una presencia cognitiva y una presencia docente, por supuesto. Bueno, la presencia social tiene que ver con la interacción entre los participantes. Es clave la interacción entre los participantes, de modo que puedan proyectarse de manera social y emocionalmente, ¿sí? Que puedan expresarse y mostrarse, ser parte de la comunidad. La presencia docente, por su parte, se visibiliza en una doble tarea del docente, que por un lado selecciona, organiza, presenta los contenidos, facilita la tarea, facilita la experiencia educativa, y también desarrolla, selecciona los métodos de evaluación. Selecciona el contenido y establece un contexto. Guía, facilita la experiencia. Y finalmente la presencia cognitiva, que tiene que ver con el qué, hacia dónde vamos, ¿bien? Y que, bueno, tiene que ver con la construcción de conocimientos válidos y consensuados. Válidos porque es el docente el que selecciona el rumbo, el que guía. Consensuados porque la presencia cognitiva se da, el conocimiento significativo se da a través de la interacción, a través de una participación horizontal entre los participantes, una interacción horizontal entre los participantes de la comunidad. Bueno, ya presenté entonces el marco teórico que guió esta experiencia. Les voy a contar ahora sobre la experiencia que realizamos en el año 2019, en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrolló en Córdoba, dentro del cual, o en el marco del cual, la provincia de Córdoba organizó, bueno, junto con muchas instituciones, por supuesto, el Festival de la Palabra, que llevó el Congreso a la gente, a la ciudad, a todos realmente, a todo el mundo, en diferentes escenarios y con muchísimas propuestas, y del cual la Facultad de Lenguas participó muy activamente, en realidad del Congreso también, y de las dos propuestas, pero especialmente nos interesó participar del proyecto llamado Las Aulas de Córdoba, que les recomiendo que si no lo conocen que lo busquen, que sigue funcionando y está es realmente maravilloso, que habla sobre los regionalismos, especialmente de la provincia de Córdoba. Entonces, en esta experiencia, nos pusimos en contacto con los estudiantes de la asignatura en la que participo, Historia de la Lengua de la Facultad de Córdoba, la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y estudiantes de la asignatura Política de las Lenguas de la State University of New York, en la ciudad de Geneseo, en Estados Unidos. Entonces nos pusimos en contacto, las docentes, primero, la presencia docente, como dijimos antes, para guiar el rumbo, y luego se armaron grupos de estudiantes que participaron de manera colaborativa y a través de las TIC, ¿bien?, para llevar a cabo diferentes actividades. En un primer momento realizamos una videoconferencia para tomar contacto, para poner caras a los nombres, ¿sí?, voces, para comunicarnos, para encontrarnos. Y luego empezamos a formar estos grupos de trabajo, grupos de 10 participantes, en los cuales había 7 estudiantes de Córdoba y 3 de Estados Unidos participando colaborativamente. Debido al número de estudiantes que eran menos allá, bueno, los formamos de esta manera, y
fue muy interesante ver cómo empezaron a comunicarse, a interactuar, a salir de las tareas dadas, pero no me quiero adelantar. En la primera propuesta se hizo un trabajo colaborativo recorriendo el Congreso y el Festival de la Palabra. Esto se realizó en español, ¿sí? Y la idea fue que nuestros estudiantes pudiesen recorrer y, bueno, tomar nota, recolectar datos, ¿sí? y cuestiones interesantes que hayan encontrado en este contexto, y compartirlos con los estudiantes de Estados Unidos mediante videos, mediante fotos, mediante escritos, para luego armar una propuesta conjunta. En un segundo momento se trabajó con el reconocimiento de regionalismos en español, que hablamos en las aulas de Córdoba, regionalismos de la zona, expresiones idiomáticas, frases, palabras coloquiales, y se negociaron equivalentes en inglés. También el trabajo fue muy rico y muy divertido de tratar de reconocer el nivel de informalidad y tratar de encontrar o negociar un equivalente en inglés. Y luego todo lo que pudieron trabajar y reconocer y recolectar de datos, se volcaron en un blog que hicimos de manera conjunta las dos cátedras. Allí además la propuesta creció porque surgieron otras preguntas, surgieron otras inquietudes, y además surgió esta interacción que les contaba antes, en el cual ellos, los estudiantes, se empezaron a comunicar más allá de las tareas, preguntando por otras cosas, preguntando por grafitis en la ciudad, preguntando por, bueno, cómo era su vida universitaria en Córdoba, en Estados Unidos, en una ciudad pequeña. Entonces, buscando puntos de encuentro también, que es lo que hace eso salirse, también es lo que es muy rico para cuando hablamos del desarrollo de la competencia intercultural. Y como cierre, se hizo otra videoconferencia de valoración de la experiencia, bastante informal, donde todos pudieron hablar un poco, o bueno, muchos pudieron hablar y cerrar el encuentro. Entonces, bueno, la idea es, por supuesto que en otro contexto y adaptando a las circunstancias presentes, que aún tampoco sabemos, que aún tenemos bastante incertidumbre en cómo va a ser el 2021, no solo acá, también en Estados Unidos. La idea es volver a implementar una propuesta de comunidad de indagación virtual. Entonces, bueno, para hablar, ya cerrando, sobre las conclusiones, es primordial, ¿sí?, hablar sobre estudiantes activos, estudiantes comprometidos. Esto no es una característica del trabajo virtual solo por tener las tecnologías, sino que es un resultado de implementar el uso de tecnologías, implementar una propuesta virtual a partir de una planificación efectiva, a partir de la implementación de un modelo de metodología a seguir, y en pos de desarrollar su competencia comunicativa intercultural. El rol de los docentes como guías, como facilitadores y también como participantes de la experiencia. Antes hablé de la posibilidad de interactuar horizontalmente, y esto involucra a los docentes. Los docentes son guías y facilitadores, pero también participan, también son sujetos que suman a la construcción del conocimiento. Entonces somos guías y participantes al mismo tiempo. Y esto también se notó a partir de los resultados que estuvimos analizando, que estuve analizando, porque bueno, además de observar las interacciones y tomar nota de todas las interacciones, se realizaron encuestas y entrevistas. Estas son algunas de los resultados obtenidos. Las actividades como hoja de ruta. Se corre de lugar a los contenidos como guía, digamos, de
la propuesta y se ponen las actividades como hoja de ruta. Entonces, la propuesta es ir moviéndonos de una actividad a la otra y no de un contenido al otro. Bueno, finalmente, como dije anteriormente, esto tiene que ver con el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes interculturales que no necesariamente se desarrollan por haber estado en contacto con alumnos de otro país, sino por haber estado en contacto con alumnos de otra institución, de otro contexto, ¿sí? Que pueden ser dentro de la misma institución, otra asignatura, puede ser buscar la diversidad dentro de la misma aula o en otra institución de la misma ciudad, de la misma provincia. Hazte tu barbijo. Te traen el barbijo. Bye, bye. Bueno, muchas gracias. Acá dejo mi email también para seguir en contacto. Y no sé si tienen alguna pregunta. A ver. Me piden los autores. Sí, por supuesto que puedo compartir todo. Sí, a ver, si quieren, muestro ahora. Perdón si fui un poco rápido. A ver. No sé qué autores les interesaba saber, pero bueno, acá les muestro este. Es el marco teórico, ¿sí? Con los autores de las 3 patas, si se quiere, de este proyecto. Sobre inconvenientes, bueno, inconvenientes sí, hubo algunas cuestiones que manejar en la marcha o que también involucraron sobre todo a los alumnos, ¿viste? Acá trabajamos en marzo, fue al principio de año, muy al principio de año, porque esa fue la fecha en la que se dio el Congreso, y también porque los estudiantes de Estados Unidos se les estaba por terminar ya su asignatura, su semestre. Bien, entonces ese desfasaje, nosotros estábamos comenzando recién, y ellos estaban terminando y ya tenían sus exámenes finales, etcétera. Hubo un desfasaje que hizo que tenían por lo menos no sé si los intereses, pero sí las preocupaciones un poco divididas, ¿no? Tenían la cabeza en este proyecto, pero al mismo tiempo tenían que estudiar para otra cosa. Nuestros estudiantes estaban empezando a conocernos, ¿viste? Y nos embarcamos en este proyecto que al final les encantó. Nosotros les dijimos, bueno, realmente valientes de sumarse a nuestro barco, de hacer este proyecto juntos. Apenas comenzaba la asignatura, ¿sí? En marzo. Bueno, comentarios, muchas gracias, muy interesante. Hay otra pregunta, ¿cómo van a proceder los datos obtenidos sobre lo intercultural? ¿Cómo van a procesar? A procesar, sí, ¿cómo van a procesar los datos obtenidos sobre lo intercultural? Bueno, como dije anteriormente, lo que hicimos fue administrar encuestas, entrevistas, y además está todo escrito, porque esto se hizo a partir de un blog, y además, digamos, el resultado fue un blog, pero tenemos también, los estudiantes nos compartieron todos sus Google Docs, se comunicaron por Google Docs, se comunicaron por WhatsApp también, y tenemos toda esa interacción. Entonces, el procesamiento de los datos va a ser a partir de... ay, perdón, se me fue ahora.
Se me fue ahora el nombre del método, perdón. Pero bueno, Magdalena, después te respondo, ¿sí? Muchas gracias, Emilce.